¿Qué frase dice el equipazo, Pedro? ¿Nos podría ser mi campeón? Sí, pero Argentina campeona. Estoy bien con la tesa ahora, siempre que me pregunté, no tengo mucho. Bien, nosotros. Bajaron. Ah, sí, estoy más con la tesa. Es que vemos una cultura. Claro, bien. ¿Ya has comenzado tus clases, amor? No le voy a comentar más. No le voy a comentar más. Buenas noches, chicos. Buenas tardes, chicos. Doctor, buenas tardes. Ya, coloque presente y a iniciar la exposición, por favor. Profesor, creo que su micrófono se dice. Ay, perdón. Ay, se fue. No. Acá tengo una gomita, papi. Bien, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a iniciar con la exposición acerca de reconstrucción de nariz. Siguiente, por favor. Bien, tenemos el origen histórico. Primeramente vamos con la reconstrucción nasal completa de nariz, ¿no? Esto está remontado hacia el año 3000 a.C. Seguidamente tenemos lo que son los colgajos locales de mejilla, que fueron publicados en el subruta samita por su ruta en India en 700 a.C. Recalcar que este es el segundo tratado en importancia de la ortodoxia ayurvédica
y está caracterizado por desarrollar la cirugía dentro de las prácticas médicas. Y es un libro bastante importante y de aquí pues parte todo esto de la reconstrucción nasal. Seguido de este acontecimiento, el método italiano utilizaba el colgajo braquial, creado por Branca en Italia del siglo XV, publicado por Tagliacozzi en el año de 1507. Y bueno, tenemos también el método hindú, que utilizó el colgajo frontal, que fue originado en 1440 en India y Nepal, y fue publicado por la Gaceta de Madrás en el Bombay en el año de 1700. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a factores importantes a la hora de definir el defecto, partimos de la etiología del defecto como tal. Esta se subdivide en el cáncer de piel y el traumatismo, la necrosis isquémica secundaria a rinoplastia o infección. Empezando por lo que es el cáncer de piel, este a su vez se subdivide en reconstrucción inmediata y en reconstrucción diferida. La reconstrucción inmediata se va a dar por la edición de Mohs, que más adelante lo vamos a ver, y también está dada por los cortes congelados, dependiendo del tipo y la agresividad del tumor que se presenta, ¿no? Y seguidamente la reconstrucción diferida va a estar dada por lo que es la resección de melanoma. Ahora, en cuanto a traumatismo, necrosis isquémica secundaria a rinoplastia o infección, la reconstrucción se va a realizar cuando se asegura la vitalidad del tejido. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, esto de los factores también se divide en la localización del defecto, el tamaño del defecto y los planos tisulares afectados por el defecto. En cuanto a la localización del defecto, nos ubicamos en el tercio proximal, medio o distal de la nariz, según sea el caso. Y también es importante las subunidades nasales que están afectadas. En cuanto al tamaño del defecto, estos van a ser menor o mayor de 1.5 a 2 centímetros, dependiendo sea un colgajo frontal o un colgajo local. Si está afectada más del 50% de una subunidad, se incluirá el resto de la subunidad como parte del tamaño estimado del defecto, y este va a ser el llamado principio de subunidades. Ahora, en cuanto a los planos tisulares afectados por el defecto, la cobertura nasal externa se va a presentar en diferentes tipos, ¿no? La piel, la grasa subcutánea y el sistema aponeurótico superficial, que es el ESMAS, que lo vamos a estar nombrando durante toda la exposición, así que es bastante importante. A su vez, también es importante esto del soporte estructural, ¿no? Teniendo al pericondrio y al hueso. Y finalmente la cobertura nasal interna. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la anatomía. Siguiente, por favor.
Bien, empezando por las regiones nasales por tercios, vemos que tenemos 3 tercios, ¿no? Nos podemos ubicar en las imágenes. El tercio proximal, que va a estar conformado por el hueso nasal y el tabique óseo. La piel fina sobre la raíz, que también es llamada por el radix nasal, y finalmente está compuesta por los huesos nasales más gruesos en la parte más proximal. Ahora, en cuanto al tercio medio, este está compuesta por cartílagos laterales y un tabique cartilaginoso, y también está compuesto por piel delgada sobre lo que es el dorso. Y finalmente el tercio distal está constituido por cartílagos laterales inferiores, en este caso cartílagos alares, por la punta de la nariz, las alas y también lo que es el tabique cartilaginoso caudal, ¿no? Y de igual forma está compuesto por piel gruesa y sebácea, con menos movilidad sobre punta y alas de nariz. Lo podemos ubicar en las imágenes, ¿no? Ahora, en cuanto a subunidades nasales, encontramos que tenemos 9 subunidades de reconstrucción nasal y también las ubicamos en la imagen de la izquierda. Una subunidad está dada para la subunidad dorsal. 2 van a ser paredes laterales. Lo podemos ubicar con la imagen, está enumerado del 1 al 9. Otra tenemos que es la subunidad de la punta, otras 2 subunidades alares, una subunidad columelar y 2 subunidades de triángulos blandos, conformando todos estos las 9 subunidades de reconstrucción nasal, que forman la unidad nasal como tal. Ahora, en cuanto a las capas de superficie a profundidad, tenemos que está conformado por la piel, la grasa subcutánea y el esmás, que ya les había mencionado, que es más o menos la musculatura, ¿no?, que también está dentro de esto. La capa de grasa profunda, y esta es bastante fina, ¿no? De igual forma está compuesta en esto de las capas de superficies a profundidades, lo que es el pericondrio, el periósteo, periósteo. Le sigue a esta el cartílago, el hueso, y finalmente tenemos lo que es la mucosa y el mucopericondrio, ¿no? También la podemos ver en la imagen de la izquierda. Ahora, en cuanto al aporte vascular, algo que resalta bastante son las ramas de la carótida interna y la externa, ¿no? En la carótida externa tenemos lo que es la arteria facial, la arteria maxilar interna y a su vez que se subdivide en la arteria infraorbitaria, que ahorita le vamos a ver a más detalle. Y en cuanto a la arteria carótida interna, tenemos a la arteria oftálmica, esta a su vez la arteria etmoidal anterior y a su vez la arteria nasal externa. Siguiente, por favor. Bien, como les decía, ¿no?, empezando por las ramas de la carótida externa, tenemos primeramente las arterias angulares. Estas son ramas de la arteria facial. Estas a su vez son superficiales o las encontramos al interior del esmás, ¿no? Esta su función va a ser irrigar la superficie lateral de la parte caudal de la nariz y de igual forma van a proporcionar arterias nasales laterales. Seguidamente tenemos en esto de las ramas de la carótida externa las arterias labiales superiores, que van a estar ubicadas dentro del músculo orbicular de la boca o entre la mucosa y el músculo. Y su función va a ser de irrigar la base de la nariz, el tabique nasal y la base de la subunidad de la columela, ¿no? Ahora, finalmente tenemos las arterias infraorbitarias, que van a ser ramas de la arteria maxilar interna y tienen por función irrigar el dorso y las paredes laterales de la nariz, ¿no? Ahora, pasándonos a lo de las ramas de la carótida interna, bueno, tenemos a la rama nasal dorsal, ¿no? Esta va a ser una rama de la arteria oftálmica y tiene por función irrigar la piel dorsal y lateral de la nariz. Y a su vez tenemos la rama nasal externa. Seguidamente tenemos las arterias supratrocleares, que van a ser ramas de la arteria oftálmica y van a estar ubicados alrededor de 1.7 a 2.2 centímetros de la línea media. Se van a encontrar entre las capas de los corrugadores y en el frontal, en el borde orbitario, y se van a hacer superficiales al frontal, al nivel medio frontal, ¿no? Y en cuanto a las arterias supraorbitarias, que es una rama también de la carótida interna, van a ser ramas de la arteria oftálmica, ¿no? Y van a estar ubicadas a 2.9 centímetros de la línea media y van a emerger a través del orificio supraorbitario y dan una rama superficial al esmás y una rama profunda entre el esmás también. Siguiente, por favor.
En cuanto al recorrido venoso y la inervación, bueno, empecemos por el recorrido venoso, ¿no? En cuanto a esta anatomía venosa, tenemos que la vena angular se va a convertir en la vena facial anterior y esta a su vez se comunica con las venas oftálmicas y el seno cavernoso, ¿no? Que va a tener bastante va a tener bastante juego en cuanto a las arterias, ¿no? Ahora, tenemos la vascularidad septal, que es también un punto bastante importante, que son las ramas de la arteria esfenoidal anterior, de la arteria etmoidal posterior, de la arteria esternopalatina y finalmente de la arteria labial superior. Ahora, en cuanto a la vascularidad de la pared nasal lateral, las ramas de la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior la van a conformar junto a la arteria esternopalatina. Y bueno, finalmente, en cuanto a esta anatomía, tenemos la inervación, ¿no? Que está dada más que nada por la inervación sensitiva, está más que nada por el recubrimiento externo, y estas van a formar, lo van a conformar las ramas de las divisiones oftálmicas, dadas por el B1, y las maxilares, ¿no? Dadas por el B2 del nervio trigémino. A su vez, estas ramas supratroclear, infratroclear y la nasal externa del nervio etmoidal anterior van a estar derivadas del B1. El nervio infraorbitario va a estar derivado del B2 y el tabique van a estar dadas por ramas de los nervios etmoidal anterior B1 y nasopalatino B2, ¿no? Y esta inervación sensitiva finalmente va a terminar por la pared nasal lateral, en donde se van a dar ramas del nervio etmoidal anterior y ramas del nervio pterigopalatino. Y bueno, también tenemos lo que es la inervación motora de los músculos de la capa del ismás, que van a proceder de las ramas del nervio facial, o también conocido como el nervio 7, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la cirugía. La mejor técnica de reconstrucción va a variar, ¿no? Según el tipo de lesión y también la ubicación que tenga esta. En cuanto a los objetivos, tenemos establecer o reparar la base cartilaginosa ósea, restaurar el recubrimiento nasal interno, restaurar la cobertura externa, mantener la vía aérea del paciente y también optimizar el resultado estético. También vamos a ver las opciones para la estructura ósea cartilaginosa, el puente nasal, la pared lateral nasal y también el ala nasal, y los defectos del espesor total como colgajos de mucosa septal o colgajos en bisagra, también el colgajo paramediano de la frente. Tenemos la reconstrucción con injerto cutáneo. Este va a ser el método más sencillo para reconstruir defectos en la cobertura cutánea de la nariz. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que necesitan lecho vascularizado sobre el que prender, y también la piel puede tener una coloración diferente. También el grosor puede ser distinto y se tendría una manera de escalón, ¿no? Los injertos se retraen a cicatrizar y la punta o las alas pueden quedar también de cierto modo distorsionados. Tenemos dos tipos de injerto, el parcial y el total. En cuanto al injerto de espesor parcial, este depende del grado de dermis presente. Los delgados suelen ser de 0.008 a 0.012 milímetros y los gruesos de 0.018 a 0.030 milímetros. Cuanto menor sea la cantidad de dermis presente, vamos a tener que también va a ser menor la contracción primaria y va a haber una mayor probabilidad de sobrevida del injerto. Se utiliza principalmente cuando la estética no es la principal preocupación o cuando no se puede utilizar un injerto de espesor total, o también cuando la cobertura es biológica funcional, ¿no? En cuanto al injerto de espesor total, este incluye dermis del sitio donador sin tejido subcutáneo subyacente. Estos en sí logran excelentes resultados cuando el sitio donador se selecciona apropiadamente, y lo que se utiliza es el tejido adyacente e inmóvil o escaso. Puede ser en lesiones malignas o premalignas, ya que está contraindicado el uso del colgajo. Injerto de espesor total es para dar un mejor resultado estético, ya que estos se van a contraer menos
llegan a tener un color más natural y también mantienen sus características en la textura. Bueno, empezando con las eh, opciones para la estructura óseo-cartilaginosa, tenemos la estructura de la línea media, que vendría a ser el área septal. Nos muestra dos técnicas, ¿no? La primera, que es la estructura en forma de L, donde podemos obtener lo que es la estructura óseo-cartilaginosa a partir de la concha auricular y el cartílago costal o hueso ilíaco. Esta es una alternativa para tratar casos que requieren reconstrucción. Bueno, en la imagen superior derecha observamos las características que tiene el septo cartilaginoso y en la segunda imagen vemos un remanente de la lámina cartilaginosa septal, ¿no? La segunda técnica es el injerto en contrafuerte. Este está elaborado con cartílago septal, tabique óseo, tabla del cráneo o hueso ilíaco. Este injerto consiste en una varilla de cartílago septal o auricular que se introduce a modo de contrafuerte en un bolsillo confeccionado en el borde del ala nasal. Con una tijera en el vestíbulo alar lo más próximo a la mucosa se crea un bolsillo y bueno, ahí se introduce por el túnel una varilla de cartílago. Y esto va a hacer que Compañera, no se te escucha muy bien. Gabriela, el problema es que tu señal está muy baja. ¿Podrías cambiar de posición para esta posición? Porque el audio se te escucha demasiado entrecortado, preciosa. Manera el de que y si hacemos un vertical en heridas grandes, Parece que su compañera no, la señal está bastante imperfecta. Habrá que esperar para ver si mejora su señal. Sí, doctor, un momento, por favor. Ajá, poquita paciencia.
Ya, doctor, tenía problemas con mi conexión. Bueno, continuando con la exposición, bueno, tenemos el puente nasal superior, también tenemos las reparaciones lineales. Estas se sugiere usarlas más en heridas pequeñas, ya que si hacemos uso de ellas en heridas grandes y si pretendemos hacer una reparación lineal horizontal... Disculpa, Gabriela, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías repetir desde la parte que ponías en la reparación del ala nasal? Porque desde ese punto es que empezaste a tener problemas de... Exacto, esa diapositiva, descríbela, por favor. Ya, doctor, estoy. Bueno, aquí tenemos la segunda técnica, que es el injerto en contrafuerte, que está elaborado con cartílago septal, tabique óseo y la tabla externa del cráneo o también el hueso ilíaco. Este injerto consiste en una varilla de cartílago septal o auricular que se introduce a modo de contrafuerte en un bolsillo confeccionado en el borde del ala nasal. Lo que se hace es que con una tijera en el vestíbulo alar, lo más próximo a la mucosa, se crea como un bolsillo y aquí introducimos por el túnel una varilla de cartílago, de cartílago, ¿no? Y esto lo que va a hacer es darle mayor soporte a esta estructura. En cuanto al puente nasal superior, tenemos las reparaciones lineales. Se sugiere usarlas más en heridas pequeñas, ya que si hacemos uso de ellas en heridas grandes y si pretendemos hacer una reparación lineal horizontal, se corre el riesgo de que se formen ciertos pliegues, y si hacemos una vertical en heridas grandes, va a aumentar la posibilidad de que se formen conos de tejido en la glabela, ¿no? Y en el puente medial, otra opción es el colgajo de rotación glabelar, que nos proporciona una reparación adecuada y es mucho mejor cuando el diámetro horizontal es mayor al vertical. En la primera imagen vemos una herida moderada en el puente nasal y se opta por un colgajo de rotación, ¿no? Y vemos el resultado con la reconstrucción inmediata en la imagen del centro, y en la tercera es el resultado después de un año. Otra opción es la transposición glabelar. Este tipo de colgajo se debe diseñar de modo tal que el defecto se confunda con una pequeña arruga natural. Se hace uso de los colgajos romboides o los colgajos en bandera, y algo importante que se señala es que si la herida está hacia lateral en el puente nasal, el colgajo debe estar un poco elevado medialmente. Y en el caso de que la herida sea central, el colgajo debe tener una elevación lateral. En la imagen A, la mejilla medial tiene una buena laxitud, ¿no?, para poder realizar un colgajo romboidal. En la segunda nos esquematiza un colgajo romboidal de la glabela, y en la tercera podemos observar un colgajo en bandera. En estos ejemplos nos muestra el uso de un colgajo en bandera de la glabela, aprovechando la laxitud de esta zona. En la imagen superior derecha ya se ve la reparación, ¿no?, donde se ve una unión, manteniendo la parte cóncava que naturalmente existe, ¿no?, en este punto. Y en la tercera imagen ya es después de haber realizado el procedimiento. Otra técnica es la transposición glabelar. Esto en forma de un colgajo de isla móvil, que va a tener un pedículo basado en las perforantes de la arteria supratronclear. En la primera imagen observamos una herida grande del puente nasal superior, donde se realizará el colgajo de isla, ¿no?, con incidencia en lo que es la glabela. En la segunda, lo que se hace es que el colgajo se eleva y se rota y se transpone al lugar que deseamos cubrir, y luego ya se ve la reconstrucción inmediata. Ahora hablaremos de las reparaciones en el puente nasal medio inferior. Se sugiere la reparación lineal en defectos que sean pequeños o moderados y que más o menos sean menores a 1 centímetro de diámetro. Y lo que se propone es que la reparación sea más extensa, teniendo una relación de longitud largo-ancho de 4:1 o 5:1. Esto con el fin de prevenir la acentuación de la jiba nasal dorsal. En la primera imagen observamos una herida quirúrgica y el diseño de lo que sería la reparación. En la segunda imagen tenemos cuando ya se hizo la incisión, y posteriormente vemos la reparación inmediata, ¿no?, después de la sutura. Y en la cuarta imagen vemos cómo el paciente ya se recuperó de la cirugía. En cuanto a las lesiones que se encuentren en el puente lateral,
nasal tenemos la reparación lineal, que es sugerida en defectos pequeños que se encuentran en el puente lateral superior y medio. Y también tenemos el colgajo de avance, que este colgajo nos proporciona un cierre de heridas que se pueden ver más estéticos. Normalmente en este tipo de colgajo la incisión se va a hacer dentro o también se puede hacer adyacente al surco nasofacial, por lo que van a pasar bastante desapercibidos, ¿no? En la primera imagen vemos una herida lateral nasal y el avance planificado que se tiene de esta. En la segunda vemos el colgajo de avance en la mejilla. La tercera es la reparación. Lo que vemos en la segunda imagen avanza para de esta manera cubrir la herida. Y también vemos la sutura, y en la cuarta imagen vemos al paciente 6 meses después de la cirugía. Otra opción para el puente lateral nasal son los colgajos de rotación. Estos están indicados generalmente para defectos que se encuentren en la pared nasal lateral inferior y que también estén basados en un pedículo vascular. En la primera imagen tenemos un defecto de la pared lateral y la reconstrucción prevista, ¿no? Lo que se hace es elevar el colgajo sobre el músculo y también rotarlo hacia el lugar donde queremos que esté, y es ahí donde se hace la sutura, como vemos en la segunda imagen, y en la tercera corresponde ya de un mes después de haber realizado el proceso. También tenemos el colgajo en isla para defectos que no se presten a cierres por avance, como acabamos de ver, o para lesiones que se encuentren en la pared lateral pero a nivel inferior. En la primera imagen aquí vemos que se está usando un pequeño colgajo en isla para poder reparar una herida del ala superior. En este caso el pedículo tiene una base simple que contendrá, ¿no?, múltiples perforantes arteriales, y la reparación quedará oculta, como vemos en las dos últimas imágenes, en el pliegue alar. Por último, también tenemos la transposición, que están orientados principalmente para los defectos pequeños o moderados, y se hace uso de los colgajos romboidales modificados principalmente en las imágenes. Vemos que es el defecto y la reconstrucción prevista que se va a tener para poder cubrirlo, ¿no? Después tenemos el cierre inmediato al momento de la sutura, y en la última imagen los resultados como aproximadamente 6 meses después del procedimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la punta nasal. En cuanto a las reparaciones de lesiones en la punta nasal, también podemos hacer reparaciones lineales, pero estas solo en lesiones pequeñas, y se sugiere que la reparación sea vertical. También tenemos colgajos de avance de Burrow en heridas distales, y siempre y cuando la punta y la columela sean lo suficientemente amplias para permitirlo, ¿no? Este tipo de colgajo es una reparación bastante simple para defectos que se encuentren lateral en la línea media y cuando no se puede hacer una reparación lineal. La ventaja de este colgajo es que la reparación va a mantener la simetría y no va a afectarla de manera sustancial el ala nasal. En la primera imagen vemos el defecto en el ala nasal, que está lateral de la línea media, ¿no? Tenemos la reconstrucción prevista, y en la segunda imagen la sutura inmediata, y luego los resultados como a los 3 meses después. También tenemos la técnica de transposición a través de lo que son los colgajos bilobulados. Originalmente se requería que este tipo de colgajo tenga una rotación de 90 grados mínimo, pero se vio que en muchos casos producía más tensión y también restricción, y de esta manera una distorsión nasal. Es por ello que se hizo una modificación donde mencionan que solo se requiere una rotación de 45 a 50 grados, para de esta manera disminuir la tensión y también la restricción que había antes, ¿no? Y pues que haya mayor distorsión. Y que haya menor distorsión nasal. En la primera imagen vemos el colgajo que está diseñado con aproximadamente 90 grados de rotación. En la segunda vemos cuando se removió el segmento que apunta superolateralmente,
Y en tercera es cuando el colgajo ya se elevó del pericondrio y del periósteo, y posteriormente con una sutura profunda se puede mover al defecto que queremos cubrir, como se ve en la cuarta imagen. Y por último vemos cómo queda en la quinta. Bien. Bueno, aparte del colgajo bilobulado, tenemos lo que es el colgajo trilobulado, que vendría a ser el lóbulo adicional, ¿no? Un lóbulo adicional. Este lo utilizamos cuando tenemos un ángulo mayor a 60 grados entre el lóbulo primario y secundario y cuando el defecto del colgajo sea mayor a 90 grados. Bueno, lo vamos a utilizar en heridas nasales distales y proporciona un movimiento rotatorio adicional. Un ejemplo, bueno, es que nuestro paciente presenta un carcinoma vastocelular o un defecto primario. Entonces, como podemos ver en la primera imagen, se realiza el diseño del colgajo trilobulado y se realiza una infiltración anestésica. Se va a lograr lo que es la eliminación del tejido de granulación sobre el defecto quirúrgico primario, se realiza la incisión y disección del colgajo y una comprobación de la movilidad del mismo previo a la sutura. Luego se va a realizar la sutura, como vemos en la segunda imagen, y finalmente el resultado final que podemos ver en la tercera imagen, que vendría a ser luego de 6 meses. Siguiente. Bien. Luego tenemos el colgajo en isla tunelizado. Este supone una opción eficaz para la reparación de grandes defectos faciales, transponiendo piel desde una unidad anatómica adyacente. La realización del colgajo aporta buenos resultados estéticos y funcionales en un único tiempo quirúrgico, evitando así lo que son las complicaciones. El procedimiento consiste en labrar una isla de piel de dimensiones similares a la del defecto original, para luego desplazarlas a través de un túnel subcutáneo a la región receptora. Ahora, para poder entender un poco mejor cómo es que se realiza este procedimiento, primero se realiza lo que es el diseño de la isla. Elegimos la zona donante donde dibujaremos una isla de piel de dimensiones y forma similar a la del defecto original. El segundo paso vendría a ser la disección del pedículo. El tallado del pedículo puede ser subdérmico o incluir piel que luego se desepitelizará. El pedículo debe tener 2 características esenciales, que vendría a ser un grosor adecuado, que incluye una suficiente vascularización para que no se produzca un sufrimiento, y una longitud que permita llevar la isla de piel hasta el defecto original sin que se produzca una excesiva tensión, ¿no? Como cuarto paso tenemos la creación del túnel y la transposición del colgajo. Entonces, para crear el túnel en la zona de piel interpuesta entre la isla y el defecto original, vamos a despegar lo que es el plano subcutáneo, ayudándonos de una herina o una tijera de disección con punta roma, creando una cavidad subcutánea de un ancho suficiente, como lo mencioné previamente, para poder ser atravesada por el colgajo. Una vez creado el túnel, pasaremos el colgajo a través de este, traccionando con una herina para finalmente colocarlo en la zona receptora. Y el colgajo se fija en la zona receptora mediante puntos simples con sutura no reabsorbible. En la zona donante se realiza un cierre directo con la misma sutura. Ahora, bueno, para poder entender un poco mejor, la imagen nos va a mostrar un diseño, la realización y postoperatorio inmediato de un colgajo en isla tunelizado paranasal con vascularización aleatorizada. Entonces, en la imagen 1 y 2 vemos la delimitación con márgenes de 3 a 4 milímetros del tumor y lo que va a ser el diseño de la isla ipsilateral. En la imagen 3 y 4, el labrado de la isla de piel y la disección del pedículo subcutáneo. En la imagen 5 y 6, tras obtener un pedículo de longitud suficiente, se va a tunelizar la zona interpuesta entre el área donante y receptora y se pasa el colgajo por dicho túnel, comprobando así que alcanza la zona receptora sin excesiva tensión. Y en la imagen 7 y 8, el cierre directo de ambas zonas, en este caso con seda trenzada 4-0. Siguiente, Gaby, por favor. Bien. En relación al ala nasal, el colgajo de rotación nasal dorsales es un colgajo local de avance rotacional de la piel nasal dorsal. Esto de los 2/3 superiores de la nariz y glabela hacia la nariz inferior. Permite reconstruir heridas quirúrgicas de espesor total menor o igual a 2 centímetros de diámetro. Estas localizadas en la mitad inferior de la nariz a mayor o igual a 5 milímetros de reborde alar. Y se va a utilizar en heridas que están lateral al triángulo blando y encima del pliegue alar. También se utiliza en heridas alares pequeñas, profundas y superomediales. Y la elevación se realiza distalmente hasta que el colgajo va a rotar sin tensión. Bueno, ofrece la posibilidad de reemplazar el tejido faltante con uno de color y textura similar y se recomienda utilizarlo en pacientes que podrían ser candidatos a una reconstrucción con colgajo frontal, pero debido a sus condiciones personales, por ejemplo las psicosociales, son probables a tener un seguimiento problemático.
Y bueno, en la imagen, como podemos ver, tenemos una herida pequeña, el colgajo se eleva subcutáneamente, se sutura y se observan los resultados a los 6 meses. Siguiente. Sí, ya. Bueno, los de transposición se mueven o rotan hacia el defecto quirúrgico pasando por encima de la piel sana. Vemos que los defectos pequeños o moderados del pliegue alar se pueden reparar con colgajo de transposición bilobulado, que lo vimos ya anteriormente, y los defectos grandes y profundos del ala nasal que no involucran el margen del orificio nasal se pueden reparar confiablemente con un colgajo de transposición en una sola etapa. Siguiente, Gaby. Ya. Ahora, en relación al colgajo nasolabial, vemos que este va a ser un colgajo útil para la reconstrucción de los defectos alares laterales. Puede ser de base superior o de base inferior. El colgajo de base superior, que tiene un arco de rotación más versátil, va a ser útil para cubrir defectos de la pared nasal, el ala y la punta, ¿no? Y el de base inferior es útil para defectos del labio inferior y superior, el piso nasal y la columela. Vemos que la piel nasolabial va a ser el sitio donador ideal, ¿no? Respecto al encubrimiento de la cicatriz en el pliegue nasolabial. El color y la textura emparejan adecuadamente y la cicatriz del sitio donante va a ser aceptable en el surco nasolabial. Vemos que el método clásico para reconstruir el ala nasal va a ser el colgajo nasogeniano, aunque cuando hay presencia de cicatrices se puede recurrir al uso de colgajos frontales, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Ya. Ahora en imagen presentamos un paciente varón de 39 años quien sufre una agresión traumática con la cacha de un revólver, generando múltiples excoriaciones en la pirámide nasal y una lesión de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en el ala nasal izquierda con pérdida de sustancia. Ahora, para poder guiarnos un poco mejor, en la imagen 1 se aprecia la demarcación de las incisiones respectivas, en la imagen 2 se puede apreciar las incisiones ya realizadas y la elevación del colgajo previa extirpación del tejido excedente. En la imagen 3, 4, 5 y 6 muestran el retiro de la piel excedente y la movilización del colgajo en su ubicación final para luego poder realizar la sutura respectiva, ¿no? Y en la última imagen vamos a ver el resultado final de la operación. Siguiente. Bueno, en relación a los defectos del espesor total, la reconstrucción de los defectos de espesor total en la pirámide nasal puede resultar algo compleja, ¿no? Por la necesidad de reparar todas sus estructuras, que vendría a ser la mucosa nasal, el cartílago y la piel. Esto conservando su funcionalidad y procurando un buen resultado estético. Entonces, el aporte del soporte estructural suele ser lo más complicado. Para su sustitución, podemos valernos del hueso o cartílago autólogo, que puede ser de la región septal, auricular o costal, o de tejido aloplástico, empleando materiales biocompatibles como el titanio o el polietileno. Y con estos últimos se evita la morbilidad en la zona dadora y al no precisar neovascularización va a disminuir lo que es el riesgo de necrosis. Entonces va a ser útil para los efectos de espesor total, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora vemos los colgajos de la mucosa septal. Este va a tener una rica vasculatura adecuada para reparar heridas quirúrgicas nasales internas. Vemos que va a ser rectangular en el tabique nasal con una anchura igual a la de la herida y el colgajo se eleva sobre el pericondrio lentamente, se pliega hacia abajo, ¿no? Y se gira para recrear el revestimiento interno y se va a anclar adecuadamente. Pero este colgajo va a presentar una desventaja, que va a ser propenso al sangrado por la rica vasculatura que tiene y puede causar una cicatriz septal que puede llevar a lo que es una condritis septal, ¿no? Siguiente. Ya. Luego tenemos el colgajo paramediano de la frente. Vemos que la región frontal va a ser una zona adyacente con gran similitud en la piel nasal, tanto en color como en textura, lo que la convierte en uno de los sitios donantes de elección para la reconstrucción de defectos nasales de gran tamaño. El colgajo frontonasal va a ser un colgajo miocutáneo de vascularización axial dependiente de la arteria supratronclear. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que se realiza esta técnica. Se debe marcar el recorrido de la arteria supratronclear y girar desde el defecto nasal hasta la frente y se va a realizar en 2 tiempos. El primer tiempo se suele realizar con anestesia general o anestesia local y sedación. Primero se dibuja una plantilla del defecto tomada preferentemente del lado sano, eliminando así las distorsiones cicatriciales de la zona intervenida. Luego se delimita la zona del pedículo en la porción superinterna de la órbita entre 1.5 y 2.5 medial a la línea media. Posteriormente se determina la longitud del colgajo midiendo la distancia entre el defecto y el pedículo. Y una vez obtenido el colgajo, se sutura la zona receptora mediante sutura directa. El cierre de la zona donante es casi siempre directo, aunque en ocasiones es preciso realizar un colgajo de avance o tras aproximación de los bordes dejarlo para cierre por segunda intención.
Y finalmente, a las 3 semanas, que ya vendría a ser la segunda etapa, se realiza la sección del pedículo en un segundo tiempo que generalmente se realiza bajo la anestesia local. Para entender un poco mejor, vamos a ver la siguiente imagen. Siguiente, Gaby. Bueno, en la imagen vemos el defecto quirúrgico. En la imagen A se dibuja el pedículo en la porción medial de la ceja y la plantilla del defecto en la región frontal. En la imagen B, por encima de la ceja, aproximadamente a 2 centímetros, se despega en un plano profundo, intentando visualizar la arteria. Y en la imagen C, como podemos ver, el resultado final a los 6 meses tras la realización del colgajo frontonasal paramedial. Siguiente. Ahora finalmente vamos a ver las complicaciones de la reconstrucción nasal. Pueden ocurrir de manera temprana o tardía en el curso postoperatorio. Vemos que sin la experiencia adecuada los resultados pueden ser desastrosos, pero con la adecuada experiencia va a ofrecer muchas ventajas. Las complicaciones tempranas incluyen el sangrado, la infección y la necrosis del colgajo. Y los factores de riesgo más comunes para el sangrado perioperatorio va a ser la presencia de hipertensión, uso de medicamentos antiplaquetarios y un exceso en la actividad física. También vemos que el sangrado suele ser más común de la superficie inferior del colgajo o de los bordes de revestimiento mucoso. Y el riesgo de infección va a ser poco común, dado que el suministro sanguíneo de la nariz y de los colgajos externos y de revestimiento utilizados va a ser abundante. Siguiente. Esa es nuestra bibliografía, doctor, y eso sería todo. Gracias. Ya, ¿cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? Bueno, algunas pequeñas aclaraciones. Es un tema bastante rápido, no es tan complejo. Bueno, primero, la reparación de la ¿cómo se llama esto? De la reconstrucción de la nariz siempre se debe basar en todos los segmentos o todos las subunidades que se tienen, ¿no? Me ha gustado que hayas dividido la nariz en sus subunidades y explicado un poco los colgajos. Definitivamente, si ustedes ya han estudiado, ya conocen los tipos de colgajos que hay, rotación, de transpolación, todo eso. Solo la pequeña aclaración es, por ejemplo, cuando has tocado la punta de la nariz y has hecho un colgajo, el último colgajo que has hecho de transpolación con un tunelizado, es la típica forma de hacer un colgajo, pero él es un nasogeniano también. Es un nasogeniano tunelizado. ¿Ya? Y en la arteria que nos basamos, en la nasogeniana, queda todo un segmento de irrigación a todo el colgajo. Bueno, como comentario, realmente para la parte 1 de la historia, acuérdense muy bien que hace más o menos 4.000 años antes de Cristo aproximadamente salieron los primeros datos sobre un colgajo frontal para reconstruir la nariz, ya que para castigar a los ladrones le hacían una amputación en la nariz. Es una marca permanente. Entonces, para tratar de librar esa parte, es que se hacía el colgajo nasal. Ahora, históricamente, ¿qué es lo que sucede en esa parte? No era que el delincuente quería reconstruir su nariz, sino el problema eran las personas no delincuentes que tenían accidentes y sufrieron una amputación de nariz. En tal sentido, a ellos sí se les hacía la cirugía para que no los confundan con personas que habían sido ladrones. Era ese el principal motivo. ¿Ya? No era porque querían esconder su delito, sino era porque habían tenido un accidente y no les correspondía ese delito. Bueno, después, en la parte de irrigación venosa, ahí me has traído una pequeña gran confusión. Me decías drenaje venoso, pero me hablaste bastante de lo que son arterias. Entonces, me parece que estás confundido ahí en tratar de diferenciar la parte de irrigación externa e irrigación interna. Y el famoso drenaje venoso, que nos lleva a hablar siempre del famoso triángulo de la muerte. ¿Ya? Otro punto importante, si se han dado cuenta todos, es que hay una gran capacidad
de irrigación de la nariz. Por todos lados hay anastomosis. Se han dado cuenta, ¿no? A través de la facial, a través de la carótida externa, carótida interna, a partir de la oftálmica, de la labial. O sea, es una gran anastomosis. Por eso la nariz es una zona extremadamente bien irrigada. Pero sí, como se dice, siempre puede haber una necrosis cuando se hace demasiado daño. Pero esto les hago recordar por qué les pongo a consideración, y espero que el grupo que haga rellenos le explique también, haga una acotación a este problema. Si se dan cuenta, hay una gran irrigación o una anastomosis entre las arterias, la parte superior de la troclear, la supraorbitaria, con las zonas de la nariz, con las arterias que van a la nariz. Entonces mandan una rama. Pues en algunas ocasiones, gracias a Dios no es muy común, pero sí se ha reportado casos, cuando se hacen rellenos faciales y justo perfora la arteria, inyecta relleno facial hacia la arteria, por esta gran gama y sistemática anastomosis que hay entre todas las arterias, ese coágulo que diga ese émbolo de sustancia de relleno puede viajar a través de la arteria y emposarse justo a obstruir la arteria oftálmica y nos produce una ceguera. Ya se han reportado algunos casos de ese gran problema que es una catástrofe para el médico que hace el procedimiento. Una catástrofe cuando se hace relleno, porque a través de esa irrigación le produce ceguera. Simplemente estamos aplicando una sustancia para arreglar la nariz y lo dejamos ciego. Problema. Ya, de ahí, lo que es adecuado a la inervación, lo que hubieras diferenciado para no nos confundirnos con esto de la irrigación venosa, es ver lo que es irrigación e inervación superficial e irrigación e inervación profunda o mucosa o interna. Aquí hubiéramos podido diferenciar ambas, porque definitivamente son dos zonas que aparentemente son de una sola sección, pero son totalmente diferentes, tanto la inervación y el drenaje venoso. Por lo demás, bueno, los colgajos ya han visto, es un buen repaso, es un adecuado repaso de todo lo que de la clase de colgajos. ¿Ya? Ahora, hablando de temas personales, personalmente, si la lesión no es muy grande, yo prefiero hacer injerto de pie total. Como dijo su compañero, el injerto de pie total tiene una gran capacidad de no dejar mayores huellas y adaptarse la misma piel a las estructuras nasales periféricas o centrales. Entonces, si es que tengo buen pericondrio, yo prefiero aplicar injerto de piel total, por si acaso. En nariz, aplicar un injerto de piel parcial es una maldad. Ahí sí es una maldad. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a hacer retracción secundaria. Y la retracción secundaria, el problema es que deforma. A diferencia de la injerto de piel total, que no hace retracción secundaria o rara vez hace retracción secundaria y no produce mayor deformación. Más bien el injerto de piel total tiene una alta capacidad de adaptarse o mimetizarse en los tejidos adyacentes, y con lo cual podemos tener un mejor acabado estético. ¿Ya? Ahora, lo que te faltó también mencionar, o no lo he escuchado, o me quedé dormido, lo siento. ¿Qué otros elementos podemos utilizar, o dónde podemos utilizar elementos para reconstruir el tabique nasal? Porque justo nos has hablado de algo muy importante, que es pérdida de nariz o amputación de la nariz. Entonces, ¿con qué elementos contamos para reemplazar la parte cartilaginosa de la nariz? ¿Me escucharon la pregunta? Sí, doctor.
Gabriela, ¿me escuchaste? Sí, doctor. ¿Me han escuchado la pregunta o no me han escuchado la pregunta? Sí se le escucha, doctor. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. Ahora sí. ¿Te escucho la respuesta? Gabriela, ¿me escuchaste la pregunta? Doctor, ¿podría ser con un injerto de cartílago costal? Pero no estoy muy segura. Ya. Bueno, es que dentro de tu exposición mencionaste los diferentes tipos de reparaciones, ¿no? Y los que se podía utilizar injertos y que hay lesiones también cartilaginosas y también lesiones de mucosa que necesitaban colgajo o reconstrucción. Ustedes imagínense que se ha amputado totalmente una nariz por cáncer o por traumatismo, totalmente la nariz, desde toda la parte cartilaginosa. Entonces tenemos que tener recursos para poder reconstruir. Ya reconstruimos la parte de tejidos blandos con un colgajo frontal y 2 colgajos nasogenianos. Listo, recuperamos. Pero ¿cómo recuperamos la estructura? Entonces la estructura es cartílago costal y también tenemos que buscar cartílagos que son de semejante calidad y resistencia y flexibilidad de la punta nasal. ¿Y eso es donde los encontramos? Gabriela, ¿dónde podríamos encontrar un cartílago muy semejante de la punta nasal? Bueno, lo podemos obtener de la cartílago auricular, concha auricular, o los repliegues que se forman a nivel de la oreja. De ahí también podemos obtener cartílago para poder hacer una reconstrucción adecuada de la nariz, alares, punta nasal. ¿Correcto? Ahora, como dijo muy bien su compañera, definitivamente sí, lo más fácil, lo más sencillo y más rápido es un injerto de piel total. Y es verdad. Y si el paciente es anciano y sus expectativas de estética no son muy elevadas, entonces un injerto de piel es lo mejor. La mayoría de pacientes cuando son ya ancianos o tienen edad avanzada, dicen, no me importa cómo quede, lo que quiero es que me saque la cosa que me tengo, ¿no? Generalmente es cáncer. Ya, bueno muchachos, ¿alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Ya. Sus compañeros, ha habido un problema con uno de los compañeros que tiene que viajar y no va a poder dar el examen el sábado. Entonces estoy viendo la posibilidad de cambiarlo para un lunes, martes o miércoles, o a más tardar el siguiente sábado. Ya, mañana les doy una respuesta, quiero ver mis tiempos también y las posibilidades, si les parece de este sábado o no, sino el siguiente sábado para el examen. Doctor, disculpe, el siguiente sábado, creo que son las elecciones de acá y en Cusco está viendo la segunda vuelta, entonces no creo que no. Muchos también tienen que salir para el examen. Van a viajar.
Disculpa, doctor, para viajar. Es que un lunes, martes o miércoles también es pesado para ustedes y más pesado para mí. Para mí idealmente sería el domingo, pero el domingo no abren, no me dan a prestar salón para tomarles el examen, así que estamos fritos pescaditos. A ver, déjame seguir pensando, nos comunicamos más tarde. Está bien, doctor. Doctor, disculpe, ¿y las grabaciones, doctor, de clases, si podría subirlas al aula? Voy a pasarlas. Ya, doctor, muchas gracias. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Cuídense, pongan presente y nos vemos.